Amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en el primer programa de Futuro Sostenible, emitido por el CAP Regional Lima. Soy el arquitecto Luis Fernando Espinosa Castillo y conduciré este programa. Trataremos sobre todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad y todo lo que involucra. Esto conlleva muchos principios, muchas ideas, muchas visiones, entonces hay mucho que analizar, que evaluar, y finalmente ustedes se tendrán que quedar con las mejores ideas que a ustedes les parezcan convenientes. En este primer programa nos encontramos con el arquitecto Carlos Cornejo Cárdenas, al cual entrevistaremos. El arquitecto Carlos Cornejo tiene una experiencia internacional muy interesante, razón por la cual yo creo y considero que era la primera persona a la cual debíamos entrevistar. Carlos, buenos días. Gracias por haber aceptado venir al programa. Como he comentado, tú tienes una experiencia internacional bastante amplia. Has pasado por Chile, por Inglaterra y bueno, no sé qué otros lugares más ya en la docencia, tanto a nivel antegrado como posgrado. Y hay conceptos que quisiera que compartas con nosotros cómo los entiendes, cómo los interpretas y al mismo tiempo que nos comentes un poco de algunos de los artículos que tú has estado generando, haciendo, porque me han parecido muy interesantes y quería que compartas un poco tu visión, más allá de lo que ya luego van a poderlos leer porque se encuentran en internet. En principio, quisiera que tú nos digas qué entiendes por sostenibilidad. Bueno, primero agradecerte por la invitación, Luis. Es un gusto estar contigo ahora en este primer programa. A ver, es bastante interesante el tema de hablar de la sostenibilidad en la perspectiva desde la que nosotros estamos frente a lo que pasa en el mundo, porque hay que ver que la sostenibilidad hoy día se ha convertido como en un concepto de política de Estado inclusive, ¿no? Cosa que en nuestro país todavía no se percibe así, a pesar de que es una palabra que se utiliza bastante, ¿no? El concepto más común tiene que ver con, o la definición más común tiene que ver con esta idea de alguna manera preservar, ¿no?, los recursos, y que va acompañado obviamente el no afectar el futuro y por lo tanto cumplir con las necesidades actuales hace que obviamente siempre de alguna manera hay una suerte de daño o parte del impacto que tienen esas actividades actuales. Tomar conciencia de ello tiene que ver con la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene como tres ejes importantes, ¿no?, que tiene que ver la parte económica, la parte social, la parte medioambiental. El equilibrio de esto es lo que nosotros después hemos digamos, traducido en lo que significa el desarrollo sostenible. Siempre sostenibilidad va de la mano del desarrollo. En un país como el nuestro, la definición de sostenibilidad debiera ser justamente un eje importante, no solamente en el ambiente arquitectónico, sino a nivel, digamos, de política de Estado. Bueno, eso es lo que te podría decir en términos de su definición, ¿no? Sí, bueno, definitivamente. Y por eso, a eso tenemos que llevar ya al campo de la arquitectura, ¿no? Y la segunda pregunta que cae de madura es, ¿de qué manera el gremio de arquitectos debe asumir el criterio de sostenibilidad como gremio, ¿no? ¿Qué acciones debiera realizar? Siempre es una pregunta difícil, ¿no? Es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil, primero porque es algo que no ha estado dentro de nuestra formación. Cuando nos hemos formado, muchos de los arquitectos en nuestro país,
nos hemos formado en entender que obviamente de alguna manera entendemos el crecimiento de las ciudades. Pero hemos estado, por ejemplo, mirando las cosas desde otro lado y no viendo, por ejemplo, problemas como el cambio climático. Yo veo y percibo que muchos arquitectos todavía piensan que esto es algo que no está claro, ¿no? Que piensan que el cambio climático es un tema de otras áreas que en realidad no afectan o que pudieran, digamos, ser problema de una moda, ¿no? De una palabra nueva, cuando no nos queremos dar cuenta que en realidad nuestras ciudades se van a afectar porque el gran reto que tienen hoy día, digamos, no solamente la arquitectura, sino también todos los gremios en realidad y profesionales, es el cambio climático. Entonces, el impacto que tiene esto frente a todo lo que significa un gremio en la cual nosotros deberíamos de tomar conciencia, o sea, asumir de que tenemos que tener una serie de características en nuestra formación y después en nuestra práctica, debería obligarnos a asumir ciertas características de uso de la ciudad, de uso en términos de nuestra propia vida personal. Entonces, eso creo que es algo fundamental. No tenemos en nuestras, digamos, no tenemos en el gremio un manual, por ejemplo, que nos permita decir, mire, usted con este manual va a permitirle avanzar en este tema, que no es solamente un tema bioclimático, sino que en realidad tiene que ver con la huella de carbono, que tiene que ver, por ejemplo, la cantidad de contaminación que uno produce, ¿no? Y eso es tomar conciencia. Creo que ahí nos hace falta, más allá de los discursos, creo, en conferencias, es que nos hace falta un documento en donde dejemos las bases para que justamente se avance en ese tema, ¿no? Sí, bueno, en efecto, porque la verdad es que es un tema transversal la sostenibilidad y realmente es difícil también de a veces afrontarla porque hay visiones de un lado o de otro, a veces internacionales, ¿no? Que asumen más un criterio, desestiman otro porque a veces el nivel de desarrollo del país de origen, ¿no? Ya se alcanzaron unas cosas, normativamente también, entonces algunas aparentemente que no se toman en cuenta y no, sino que la normatividad ya propia y el desarrollo que ha tenido da como consecuencia que ni siquiera se tomen como consideraciones que deben de partir, ¿no? En nuestro caso, pues algunas cosas recién estamos haciéndolas internas en nuestro entender, ¿no? Porque, bueno, teóricamente las podemos ver, las podemos entender, es como el tema del manejo, ¿no? Hasta que realmente nos pongamos el cinturón de seguridad por conciencia, ¿no? Como yo decía en los años finales de los 90, cuando ya nos obligaron, porque ya había multa, ¿no? Antes era un adorno en el auto, ¿no? Y entonces también en la actividad proyectual también pasa lo mismo, ¿no? Y por eso yo te preguntaría un poco lo siguiente, que está un poco en relación con lo último que dijiste, ¿no? El colega que nos está viendo y que quiere incorporar los criterios de sostenibilidad, ¿tú qué le aconsejarías en principio? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer si quiere incorporar los criterios de sostenibilidad? Que en este momento ya está a punto de iniciar un diseño. ¿Qué hace? ¿Qué le recomiendas? A ver. Qué difícil, ¿no? Sí, considero que es una pregunta difícil, pero... En principio creo que, creo que hay un tema fundamental, que es que la sostenibilidad es algo en la cual no solamente se resuelve en un proyecto, en realidad se resuelve en una forma de vida, que impacta en nuestra calidad de vida. Por lo tanto, tiene que ser un cambio desde lo que seguramente en cómo se produce la arquitectura, o sea, en el cómo se piensa la arquitectura. Entonces, yo no puedo solamente hoy día con la ayuda de la tecnología basarme en esos aspectos. Probablemente cuando le pregunte al cliente o su cliente o le pregunte a quien vaya a desarrollar, porque no hacemos un proyecto para nosotros, sino hacemos para otros. Entonces, en esa forma de hacerles las preguntas, cabe, por ejemplo, el hecho de utilizar o reutilizar una serie de conceptos que nosotros tenemos en nuestra cultura. Por ejemplo, partir por nuestra cultura. Venimos de una línea
¿no? Me ha tocado estar, como tú dices, vivir fuera, y la cosa que más me llamaba la atención, que muchos de los ejemplos que se ponían eran ejemplos peruanos. Y eso es lo curioso, y mientras el referente a esa sostenibilidad, cuando estamos en la misma carrera o en el nivel profesional, es totalmente inverso. En algunos casos sí, se toman como ejemplos espontáneos, de históricos, ¿no? Pero de ahí a veces damos un salto de eso hasta lo que está fuera de nuestra realidad, ¿no? Claro. Suele ser bastante curioso ese salto que no tiene un punto intermedio. A veces yo eso lo quiero percibir y no lo encuentro a menos que yo mismo lo produzca, ¿no? Y en esa búsqueda es donde a veces realmente está el objetivo, ¿no? En la búsqueda misma, más que a veces en el resultado. Lo que pasa es que en el resultado es cuando tienes que tener una forma de medir, ¿no? Que es un poco quizás el tema que en algunos casos lleva a repensar, sobre todo cuando se ve a nivel inmobiliario, ¿no? Porque una inmobiliaria X puede ofrecer, estas son departamentos ecoamigables, ¿no? Preguntémonos qué es ecoamigable y a qué se refirió esa consultora con ecoamigable. Con poner áreas verdes únicamente, lo cual cualquier condominio de los años 80, 90 sin necesidad de ningún criterio de sostenibilidad impostado lo ha hecho, o se refiere a que hay algunas medidas concretas, ¿no? Claro, yo creo que, a ver, nosotros somos un país muy rico, con mucha biodiversidad, y dentro de eso no hay una receta clara y precisa. Entonces yo no le puedo recomendar, si ahora nos ven en Iquitos, que haga lo mismo que hace en Arequipa, o lo que puede hacer en Puno, o lo que puede hacer en Trujillo. Lo que hay que tratar de reconocer es nuestra propia cultura, que es algo que nosotros tenemos que establecer como clara definición de que somos un país biodiverso. Entonces, a partir de ello, es que entonces voy a poder observar por qué se construye en tierra mejor en ciertos lugares, otros con piedra, en otros se utilizan otros recursos. Entonces, partir por reconocer lo que tengo en mi localidad. Y cuando tengo yo entonces ese conocimiento, en donde, por ejemplo, puedo entender los microclimas que existen. Lima tiene varios microclimas. Es correcto. Entonces, si yo reconozco esos valores, obviamente mi mayor capacidad va a estar en explicar y poder hacerlo a través de un proyecto. Si yo no tengo y desconozco, porque claro, he vivido solamente las cosas en las que las he leído, no tengo la experiencia como tal, es más difícil hacerlo. Entonces, obviamente, un arquitecto, para que se pueda hacer un buen proyecto en Puno, tiene que empaparse de esta parte, de esa cultura que viene de nosotros, ¿no? Entonces, necesitamos leer más a través de eso, de lo que significa la gente, de reconocer nuestra cultura local. Y esas cosas que yo he visto fuera. Entonces, comparativamente, a ver una clase donde, por ejemplo, se imparte sobre construcciones en tierra, y el mejor ejemplo lo tiene la arquitectura peruana, es porque nosotros realmente fuimos los primeros creadores de las normas técnicas sobre el adobe, que es la construcción en tierra. Claro. Y eso, por ejemplo, no es reconocido para nosotros. O sea, creo que hasta lo ignoramos, ¿ah? Lo ignoramos. De manera generalizada lo ignoramos bueno, y es aplicable y es útil. Y algo que también es importante y ya me ha pasado a nivel personal y también un poco con los alumnos es contextualizar un poco a veces las cosas, ¿no? Porque a veces ahí es cuando podemos nos encontramos con problemas o nos gana el entusiasmo y al no contextualizar adecuadamente generamos una sensación de vacío en el cliente que puede sentir que todos los temas de sostenibilidad pues son moda, ¿no? Así y es. no un contenido, ¿no? Así es. Porque, por ejemplo, la construcción en tierra tiene dimensiones, ¿no? Cruza las esquinas, tiene contrafuertes, ¿no? Entonces, eso obviamente sí es que se construye dentro de la forma bastante más básica, pero hay formas mixtas también, ¿no? Así es. Entonces, ahí es donde quizás también tenemos que apuntar bastante más, ¿no? Porque en esas formas mixtas permites dar ciertas características del que el adobe quizás no cuenta tanto a través de otros materiales y es en esa mezcla generar posibilidades mayores, ¿no? Las que se podrían dar solamente a la forma más dura, ¿no? Como quien dice, de trabajar, por ejemplo, la tierra. Cambiando radicalmente de tema, pero dentro del tema de la sostenibilidad, tú tienes artículos que me han parecido muy interesantes, que los encontré en internet, y sobre eso quiero que comentes un poco. El primero es sobre sostenibilidad, arquitectura y evaluación.
Explícanos un poco sobre las conclusiones de ese estudio, que, bueno, artículo, que la verdad igual yo creo que todos nuestros teleoyentes van a poderlo ver, ¿no? Luego buscarlo en internet, pero yo quisiera que un poco les adelante sobre las conclusiones, porque los dos artículos tienen dos aspectos interesantes, pero quisiera que tú seas el que los dice. Ya. Bueno, a ver, esos dos artículos en realidad forman parte de una investigación que la he desarrollado a través de Local, Ya. en la cual estoy muy agradecido porque ellos durante un año pudieron, digamos, sostener el proceso de este tipo de trabajo, que en el primer artículo es un artículo en realidad introductorio, en donde justamente una de las discusiones es sobre la definición, esta idea de sostenibilidad y sustentabilidad, Que ¿no? es tan difícil Que, poner una línea divisoria. claro, que algunos lo encuentran como desarrollo sostenible, otros lo encuentran como desarrollo sustentable. En realidad yo lo estudié esto en inglés y eso es solamente una sola palabra, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un aspecto que es importante marcar o definir. Mis conclusiones en ese artículo van básicamente un poco, apuntan al proceso en que nos encontramos, que es cuán alejado está en el tema educativo, ¿no? En el educativo para los arquitectos, y que además cómo podemos avanzar en esto, ¿no? Porque es difícil poder explicar en qué medida nosotros tenemos una serie de valores para poder establecer qué puede ser o no sostenible. En nuestro país, como tú sabes, tenemos nosotros una suerte, digamos, de reglamentación, pero que es optativa. Es Y al correcto. hacer opcional, nos genera una situación casi como de falta de regulación. Es correcto. O sea, Sí. existe, pero no existe. Entonces, el artículo es lo que trata es de mostrar, ¿no es cierto?, una situación ambigua, ¿no?, en la cual debemos definir, y especialmente, más claramente, en la educación. Sí, es correcto. Y bueno, y avanzando un poco para que ya luego lo lean, que les dé más interés a los que nos están viendo, presenta una matriz chilena muy interesante y que la verdad, en mi labor también como docente, la veo bastante fácil de llevar, y sobre todo porque aunque es bastante más, tiene una tendencia bastante más cualitativa, es casi un primer buen encuentro del estudiante, de una manera bastante simple de poder encontrarse con ella, y gráfica también, porque permite, ya cuando ya entiendes un poco esa matriz cómo funciona, de poder mostrar una manera bastante interesante y bonita, ¿no? Con colores, todo, ¿no? Entonces, ese es el punto interesante en ese artículo, es saber lo que tú has dicho, encontrar esa situación en cual nos encontramos partiendo de cosas que ya han estado experimentando otras personas, ¿no? Así es. Y el otro artículo que también a mí me ha encantado y bastante valiente también, ¿no? Bases para una evaluación de la arquitectura sostenible. Tienes el input de poder evaluar ganadores, ¿no? Mejor ahora, coméntalo tú para no quemar la película. Bueno, esto parte justamente, como te decía, parte de la investigación. Y una de las cosas que yo venía escuchando dentro de nuestro ambiente, digamos, nacional, es que se hablaba de arquitectura sostenible, especialmente arquitectura que viene justamente de ser ganadora de nuestras bienales de arquitectura. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué pasa si es que podemos construir una matriz y a partir de esa matriz tratar de establecer cuáles son esas características de sostenibilidad que arroja justamente estas obras. Bueno, estas obras en principio son pues la de el Hotel de los Horcones en 2002 creo que es un ganador de 2002 del arquitecto Burga, ¿no? y la arquitecta Correa. Luego está la Casa Pachacamac del arquitecto Luis Longi. Y luego está, bueno, el lugar de la memoria, Museo de la inclusión, claro, museo, que es el premio de
Jean-Pierre Cruz y Claro. de Sandra Barclay. Bueno, estas son obras que son paradigmáticas para Desde nosotros tu punto de vista, creo. y que son justamente de diferente situación, ¿no? Casualmente las tres están en la costa, Ujú. pero están en diferentes situaciones, vamos a llamarlo así también, de tiempo. Entonces, tienen diferentes visiones. Eso me permitió además ver que había documentación en las cuales ellos han escrito al respecto y las han presentado de esa manera, y a través de todo esto descubrir que obviamente había una serie de valores de la sostenibilidad. Esas entonces las he procesado a través de tanto el uso de la fotografía, del análisis, y esa es un poco la recuperación de toda esta información. La idea es recuperar justamente ese conocimiento que los arquitectos han tenido que brindar al momento de desarrollar la obra. Es muy interesante cómo dentro de esta visión un poco intuitiva, inicialmente, y algunos uno más consciente que otras, obviamente la última obra, la del Museo de la Memoria, tiene mayores niveles porque tiene considerado una serie de características, ¿no? Pero hay otras que son, en las que me interesa poner en relevancia, son los aspectos justamente cualitativos que tiene, ¿no? Que ese es el valor que yo encuentro sobre estas bases con las cuales yo construyo, y por eso me interesa justamente la matriz chilena, que tuve oportunidad de contactarme con ellos, son de la Universidad Diego Portales, ¿no? Los arquitectos del Castillo y Castillo, sí. ¿no? Y ellos justamente elaboran esto a partir de vincularlo con el tema educativo, ¿no? Entonces, esa idea de mostrar de que es posible que nosotros podamos enrumbar hacia un área de la sostenibilidad, es que en realidad también es ponernos a pensar que en realidad ya lo hemos estado haciendo. Eso es lo que yo también siempre pregono, que lo que de alguna manera necesitamos es tener algún tipo, lo que decías, de una guía, una matriz, algo que nos muestre qué cosas ya venimos haciendo y no éramos conscientes de que estaban dentro de ello. Entonces, quizás es organizarnos, ¿no? Y en algunos aspectos irlos ya que normativamente se vayan cerrando para que de alguna manera, pues, a través también de políticas nacionales, podamos tener una visión de país. Nuestro desarrollo, la verdad, no puede compararse al de ningún otro país, porque definitivamente el trópico, nuestra selva tropical, pues tiene unas características distintas, por más que el calor en algún momento pueda ser comparable como idea de calor a cualquier parte de Europa en su verano, definitivamente es distinto en cuanto a que no tiene un invierno frío en ningún momento, ¿no? Entonces, y quizás el repensar el hecho de que estamos en ese caso en temperaturas muy altas por encima de los niveles de confort y que la temperatura del aire no va a bajar, así nos pararemos de cabeza, ¿no? Entonces, entender hasta dónde tenemos que entender la aclimatación natural o hasta dónde tenemos que pensar ya en climatización artificial, ¿no? Entonces, y con valentía, no con una actitud contraria al hecho de que necesariamente todo tiene que ser por métodos naturales, porque lo constructivo tiene un nivel y a veces generamos sin querer, a veces los especialistas, una expectativa que después al no poderse cumplir es un problema mayor, ¿no? Así es. En fin, mira, yo más bien te agradezco el tiempo que le has dedicado al programa. La verdad es invaluable. Te agradezco y te comprometo también a que más adelante puedas venir y de repente hablemos de otros artículos nuevos o otros temas complementarios. No, por favor, no, más bien agradecido de compartir contigo. Y bueno, ya no a que me invites en otro momento para conversar sobre otros temas. Comprometido estás entonces. Sí, sí, sí. Estoy haciendo ahora actualmente otra investigación dedicada a la iluminación natural. También tiene la singularidad de ver la iluminación natural, digamos, de diferentes obras en diferentes momentos en nuestra historia. Entonces voy a ver, digamos, varias obras que van a estar dentro de este recorrido que tiene, digamos, nuestro tiempo de la arquitectura, que es, como nosotros tenemos una cultura milenaria, tenemos realmente mucho conocimiento al respecto, y bueno, estoy en eso, ¿no? Estoy en eso, y espero, pues, próximamente hacer unos artículos justamente relacionados con eso. Bueno, será motivo para que vuelvas a venir. Ya está. Te agradecemos. Nada, gracias. Bueno, amigos, entonces una pausa y continuamos con el programa.
Bueno amigos, hemos llegado al final de este primer programa de Futuro Sostenible. En lo sucesivo tendremos también entrevistas, vamos a mostrar aplicativos para smartphone, software y artículos, todo tipo de información que va a ayudar en el entendimiento del concepto de la sostenibilidad, que como ya bien dijo el arquitecto Cornejo, es bastante amplio. Y bueno, y complementando lo que dijo, les diré de que hay que saberlo entender, hacer nuestro el concepto. No todos vamos a verlo de la misma manera, pero lo más importante sobre todo es el camino para llegar a él. A veces fijarnos solamente en un resultado es insuficiente. Indudablemente, para una certificación el resultado es importantísimo, pero ya veremos cuando en un momento veamos certificaciones de que no es simplemente que se logra, o sea, es un camino que se recorre, ¿no? Bueno, les agradezco que nos hayan acompañado y esperamos que nos podamos ver en el siguiente.